Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Empezaremos con la sesión. Voy a compartirles la pantalla. Ya. Y la idea es entrar el día de hoy al último capítulo de la materia, que es justamente el manejo del Spark. Entonces, tal vez antes de ir viendo la instalación y todos estos procesos, vale la pena tener una breve introducción respecto a qué es el Spark, un poco de dónde nace. Aspectos que lo habíamos discutido en alguna medida en el capítulo 3, ¿no? Así que vámonos a la introducción del Spark para un poco tener en cuenta esto. Ya. El capítulo anterior tenía justamente la idea de ver qué puede hacer el ERE por sí mismo, ¿no? Sin recurrir a programas terceros, ¿no? Dentro de su paquetería, dentro de su infraestructura, ¿no? Y habíamos visto hay opciones un tanto limitadas en algunos casos, pero funcionales, ¿no? Como habíamos visto la librería FF, un poco, solamente tal vez muy de pasada, lo que es la librería Big Memory, y también la librería Parallel, que están optimizadas tal vez para otro sistema como Linux, que tienen justamente el objetivo de mejorar, eh, o trabajar en dos líneas, ¿no? La primera es procurar reducir de alguna manera la dimensión de una base de datos a partir de algún concepto, digamos, ¿no? Si una base de datos normalmente pesa una cierta cantidad en la memoria RAM, es tratar de buscar algún criterio para que reduzca ese tamaño y la computadora no llegue a saturarse de alguna forma. Y el otro concepto está relacionado al procesamiento, ¿no? Al procesamiento básicamente. Eh, en esas líneas, el Spark tiene justamente una ventaja porque la infraestructura que tiene básicamente combina esas dos acciones. Tal vez la mayor diferencia con lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar en el ERE respecto al Spark es que nuestra base de datos no va a estar cargada en nuestra sesión del ERE, ¿no? No va a estar cargada en la sesión del ERE. Y esto por un poco las características del Spark mismo para no eh, ocupar o saturar la memoria del equipo. Sino lo que se hace es, se establece una conexión a la base de datos que está en el sistema, de tal forma que se hagan las consultas necesarias de una manera más eficiente, ¿no? Ese es un poco eh, el concepto que podría estar detrás de esto. Spark es justamente un programa que está orientada al procesamiento de los datos, ¿no? Vamos a poner acá Spark en el buscador. Bueno, más que un programa de ese estilo, Spark, vamos a poner Spark Big Data. Van a ver que, bueno, o Apache Spark, ¿no? Esta es la página oficial del Spark, ¿no? Esta página que dice Spark Apache. Una de las características que es un programa libre, ¿no? Es un programa libre, gratuito, ¿no? Es de código abierto. Y está justamente en la línea de los programas que están orientados a mejorar el nivel del procesamiento y el manejo de datos, ¿no? Acá uno puede indagar algunas características de este, más que programa, no más que programa le vamos a llamar este framework, ¿no? Este es un poco el concepto, no es un framework, porque en el fondo es eso, ¿no? Es una estructura de trabajo, un marco de trabajo, digamos, orientado a una secuencia específica en la computadora. Como este existen otros, ¿no? El Hadoop era alguno de esos.
Y esta es una página interesante para conocer el Spark respecto a la información que tiene, la documentación, ¿no? Hay manuales, librerías interesantes, temas de desarrollo más recientes. También uno puede descargarse el Spark desde esta página web, ¿no? Es igual posible. De manera general, ¿no? Nos dice que es muy rápido comparado al Hadoop, tiene una relación de más de 100 veces más rápido. Tiene un uso fácil, que es otra cosa atractiva del Spark, que puede vincularse fácilmente con otros programas como Java, Scala, Python, R, que es el que nos interesa, o en algunos casos también SQL, ¿no? Este es otro aspecto que igual lo vamos a ver en un momento más, que el concepto para manejar una base de datos desde el Spark está bien asociado con un poco la estructura que nosotros manejábamos en el SQL, ¿no? Cuando veíamos base de datos. Tiene un poco esa secuencia, ¿no? En el fondo, si uno quisiera manejar el Spark sin otro programa, ¿no? Lo puede hacer utilizando el lenguaje SQL para hacer las consultas ya dentro del mismo Spark, ¿no? Nosotros vamos a usar Alere en realidad para trabajar con el Spark, ¿no? Acá en el ejemplo se puede ver fácilmente eso, ¿no? Está el where, está el select, ¿no? Que normalmente se utilizaba en un lenguaje SQL. Y bueno, igual en el fondo, ¿no? Apache utiliza el Hadoop, ¿no? Utiliza complementos o partes del Hadoop para funcionar. Así que van a ver, no es nada extraño que cuando se instale el Spark, también se esté instalando componentes del Hadoop, ¿no? Que es otro framework que tiene un poco esa idea, ¿no? Así que ese es un poco el objetivo de este capítulo 5, explorar algunas características del Spark. De alguna manera este Spark es un framework que permite realizar procesos de división y paralelismo en un equipo o múltiples equipos, ¿no? Acá tal vez lo importante es este concepto de división y paralelismo, que justamente hace de alguna manera lo que los paquetes de la anterior clase trataban de hacer en el R, ¿no? El FF partían los ficheros creando ficheros auxiliares para hacer de alguna manera más liviana la base de datos, ¿no? El Spark tiene un poco ese trabajo interno y la idea del paralelismo es que como los ficheros se están partiendo, se pueden hacer procesos en esos ficheros u otros procesos de manera paralela, ¿no? Cosa que el R no necesariamente permite porque tiene que acabar una secuencia para hacer otra. En este caso lo que va a hacer es como que parte los ficheros, de cada fichero empieza a hacer un procesamiento, después los junta y después devuelve alguna salida, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Cuando nace este concepto de los programas orientados justamente a esta idea de manejar grandes volúmenes de datos, parte un poco el 2014 el 2004, ¿no? A partir de un documento que Google hizo y que a partir de ese documento se empieza a formarse este primer framework que es el Hadoop, ¿no? Google en 2004 publica un nuevo documento que describe cómo realizar operaciones en todo el sistema de archivos de Google, un enfoque que se conoció con el concepto de MapReduce. Como era de esperar, hay dos operaciones en el MapReduce, map y reduce, ¿no? La operación de map proporciona una forma arbitraria de transformar cada archivo en un nuevo archivo, ¿no? Esta idea de división de alguna manera o ¿no? de transformación de los mismos archivos en otros ficheros más livianos. Mientras que la operación de reduce combina dos archivos, ¿no? Ambas operaciones requieren un código de computador personalizados, pero el marco MapReduce se encarga de ejecutarlas automáticamente en muchas computadoras a la vez, ¿no? Todo este concepto de transformar, de reducir, de combinar después, internamente o la va a hacer estos frameworks, ¿no? Tanto el Hadoop como el Spark, ¿no? Estas dos operaciones son suficientes para procesar todos los datos disponibles en la web, al tiempo que proporcionan suficiente flexibilidad para extraer información significativa de la misma. Esa es un poco la idea del Hadoop, que nace también a partir de este proyecto, para el 2004, y ya desde el 2009 aparece como fue el Spark, ¿no?
Es un proyecto de la Universidad de Berkeley, justamente con el objetivo de mejorar lo que el Hadoop hacía, ¿no? Con el objetivo de mejorar lo que el eh, Hadoop hacía. Spark proporciona un conjunto más rico de verbos, más allá del MapReduce, que facilita la optimización del código y ejecutarlo en múltiples máquinas. Y bueno, lo que hace de alguna manera que esto sea mucho más rápido. Acá hay una estructura, una idea de, de la estructura, del funcionamiento que tiene el Spark, ¿no? Que podemos llamar los componentes, ¿no? Que podemos llamar los componentes. Bueno, más que... Sí, sí, los podemos creo que llamar componentes. Em, el Spark, al igual que otros programas, tiene diferentes alternativas para mejorar o llamar o instalar complementos, ¿no? O trabajar con librerías. Y también se puede conectar con otros paquetes o con otros programas como el ERE o con otras estructuras, ¿no? Entonces es bien, bien amplio. Pero tal vez lo que vale la pena ver, si ponernos un poco en el gráfico, es conocer los 5 componentes tal vez principales que conforman al Spark, ¿no? Uno es el Spark Core, que es básicamente como la base, ¿no? Es la base de funcionamiento del Spark, ¿no? Es su estructura más importante. Pero a partir de eso tiene otros componentes que permiten ya la interacción con los usuarios, ¿no? Está el Spark SQL, que justamente es el componente que se va a encargar de hacer las consultas mediante el lenguaje SQL a las bases de datos, ¿no? También tiene otros componentes como el Spark Streaming, que en algunos casos se puede utilizar el Spark justamente para recolectar información en línea, ¿no? Para instalarlo y que automáticamente esté todo el tiempo raspando información, ¿no? En vivo. Y el Spark, entre sus componentes más interesantes, por lo menos para nosotros, tiene este concepto del Spark MLlib, ¿no? Que es una librería orientada al Machine Learning. Igual tiene comandos propios para hacer procesos de minería, bueno, procesos de Machine Learning más que todo, que en la mayoría de los casos son procesos estadísticos muy vinculados a minería de datos o estadística multivariante, ¿no? Tiene sus propios comandos, por ejemplo, para hacer componentes principales, para hacer métodos de clasificación, para hacer métodos de clustering, ¿no? Tiene sus propios comandos optimizados para eso. Eso pensando en que no, el ERE, digamos, no va a poder necesariamente, el ERE va a servir como un canal de comunicación al Spark, ¿no? Pero no vamos a poder utilizar los comandos necesariamente del ERE para hacer algunos procedimientos en el Spark. No vamos a poder hacer digamos, un análisis de componentes principales con el comando del ERE para hacer eso, sino que tenemos que utilizar el comando del Spark para eso, ¿no? Esa es un poco la idea de eso. Y ahí la librería que tienen para Machine Learning es bastante completa en general, ¿no? Tiene muchas opciones. Y bueno, también tiene una opción gráfica para ver el tema de grafos, ¿no? Para ver el tema de grafos. Son como que diferentes eh, actividades o procedimientos que uno puede hacer con el Spark, ¿no? Una vez que se instalan. Nosotros vamos a ver así una pequeña parte del Spark para un poco entender el funcionamiento, más que todo la conexión inicial y a partir de eso, bueno, empezar a trabajar, ¿no? Eh, un concepto que no vamos a entrar a detalle porque justamente es tal vez más orientado a la parte informática, es este concepto del HDFS, que es el sistema de ficheros que utiliza el Spark, ¿no? Eh, Cuando nosotros decimos el MapReduce, lo que en el fondo el Spark va a hacer cuando entre en sesión es de alguna manera trabajar o construir su propio sistema de manejo de archivos, que justamente le llama este sistema de ficheros, para que
no tengamos que manejar una base de datos tan grande y para que se puedan hacer los distintos procedimientos de paralelización, ¿no? Entonces, hay un trabajo interno que el Spark lo hace al momento de iniciar la sesión en el Spark, ¿no? Así que en ese sentido es bueno un poco mencionar lo que va, el flujo de trabajo que vamos a ir teniendo, ¿no? No es que el Spark es un programa que lo abrimos en un momento y ya funciona como cualquier otro programa. Al ser un framework, lo que normalmente hacemos es iniciamos la sesión del framework donde le estamos diciendo de alguna manera que se prepare, digamos, para armar sus sistemas de ficheros. Cargamos la base de datos que queremos nosotros trabajar, en este caso en el Spark. A partir de eso hacemos todo el análisis que queramos y también podemos cesar la sesión del Spark, lo que va a hacer que todo lo que hayamos hecho, todo ese sistema de ficheros, después desaparezca, ¿no? Entonces hay una idea de esa forma, digamos, ¿no? Nosotros al momento de iniciar la sesión en el Spark o al momento de iniciar la... Está bien, al momento de iniciar la sesión en el Spark le estamos básicamente diciendo que pueda construir su sistema de ficheros. Y la buena noticia ahí es que eh, hay una librería que es justamente la Spark LYR que se ha desarrollado en el ERE que permite hacer la conexión con el Spark, ¿no? Es, más que todo vamos a utilizar al ERE como una interfaz para manejar al Spark. Eso es lo que vamos, esa es la función del ERE en todo esto, ¿no? De alguna manera, esto es útil porque el ERE nos da eh, varios comandos del ERE, se pueden adaptar, digamos, a manejar algunos datos del Spark. Vamos a poder utilizar, sigue, digamos, la lógica de programación que tenemos, no hay nada extraño ahí. Eh, y vamos a poder tener acceso a las bases parcialmente, digamos, desde el ERE, ¿no? Finalmente es una interfaz, digamos, es como el ERE Studio con el ERE, ¿no? Es finalmente una interfaz para manejar el programa ERE, ¿no? Nuevamente el Spark es libre, ¿no? Es un paquete abierto y por eso pues, se integra igual bastante bien con el R, con el Python, ¿no? Con esos programas. De manera muy general, algunos prerequisitos para que funcione el Spark. Bueno, el Spark LYR principalmente es que o la librería, ¿no? Para que funcione sin problemas, es tener el ERE instalado, ¿no? Es tener el ERE instalado. Tener el ERE Studio instalado también, porque si bien es cierto, se puede trabajar desde el ERE simple, ¿no? Desde el ERE sencillo. El ERE Studios tiene ciertas ventajas, ¿no? En cuanto a su forma para vincularse con el Spark, ¿no? Van a ver acá que, acá, ¿no? En la librería, en la ventana que tengo acá en la ventana que tengo acá del ERE, van a ver aquí abajo, ¿no? Van a ver aquí abajo, donde tengo justamente, ¿no? Donde aparecen las bases de datos o puedo ver el historial, hay una pestaña en mi caso que es esta de conexión, ¿no? Cuando nosotros iniciemos sesión o establezcamos la conexión con el Spark, la sesión se va a ver ahí, ¿no? Ahí va a poder uno ver cuál es el estado de la sesión, si hay alguna sesión abierta o no, ¿no? Vamos a poder tener controles de eso, ¿no? Entonces, cosa que no veríamos tan claramente en el ERE sencillo, ¿no? Entonces, el ERE Studio tiene nomás sus características vinculadas al Spark. Ya, entonces, como los prerequisitos, voy a volver acá a la consola nomás. Es ERE Studio, Java 8. Idealmente ahora no es tan necesario, ¿no? Hasta donde yo sabía, por lo menos con un Java hasta el 10, no presenta tantos problemas. Pero veremos si hay alguna modificación en esto. Deberíamos mostrarnos algunas cosas acá. Ya, bueno, no hay mucha información relevante ahí.
Tal vez acá hayan actualizado algo. Ya, creo que no hay un listado necesariamente de los requisitos específicos del sistema, pero veremos cómo nos va con la instalación, ¿no? Quiero ver si se ha actualizado esto del Java 8, pero creo que mejor si vemos la instalación. Ya, ¿no? Una opción es ver justamente la versión del Java que tiene uno disponible. En mi caso es justamente la versión 8, ¿no? La 8.071, ¿no? Que es la versión 8. Eh, a veces no es necesario, ¿no? En el anterior semestre, cuando estábamos con sus compañeros, varios tenían otra versión del Java y no ha sido un problema tan grave en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Pero si fuera el problema ese, entonces es cuestión de descargarse la versión, ¿no? Lo que hay que ver inicialmente es ver si todo funciona sin problema. El primer paso es instalar la librería Spark-LR. Este es el primer paso. Instalar la librería Spark-LR. Esta librería nos va a permitir hacer justamente la instalación del Spark desde el R. Este es el primer paso. Si han seguido esto ustedes en sus casas haciendo antes, bueno, con lo que les había mandado antes, no debería haber muchos problemas. A veces acá aparecen algunos conflictos, ¿no? En mi caso está todo bien, todo normal. No sé si ustedes han tenido problemas al momento de instalar esta librería en algún punto, ¿no? Todo bien hasta acá. Lo siguiente, eh, lo siguiente es, bueno, habilitar la librería, ¿no? Habilitar la librería. Bueno, es un mensaje de que mi ERE en realidad no está actualizado, ¿no? Yo debo tener una versión. Mi ERE es 402, ya hay un ERE 403, me está diciendo deberíamos actualizarlo. No es necesario, no es un mensaje grave, es una advertencia más que otra cosa. Y ya está funcionando la librería Spark LR. Ahí podemos hacer la constatación de dos cosas, ¿no? Primero podemos ver los Sparks que tenemos disponibles para instalar, ¿no? Las versiones del Spark que tenemos disponibles para instalar. Tenemos desde la versión 1.6 hasta la versión 3.0. La diferencia básicamente es el uso de algunas librerías adicionales y en algunos casos la estabilidad en los equipos, ¿no? Lo mejor a veces es tratar de instalarse una versión anterior a la última por un tema de estabilidad, porque igual estos programas se van actualizando constantemente. Acá está hasta la versión 3. Si nosotros volvemos a la página del Spark, sí, ¿no? Justamente la versión 3 del Spark fue lanzada en junio del 2018, perdón, el 18 de junio del 2020, ¿no? La versión 3.0, ¿no? Hay otra versión mucho más actualizada, la 3.0.1, ¿no? Anterior a esa estaba la 2.4, que fue lanzada en 12 de septiembre del 2020, ¿no? Que debe ser una actualización o modificación de este propio sistema, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Podemos instalar cualquiera de estas, ¿no? Podemos instalar, o podríamos tener también más versiones del Spark instaladas, ¿no? Podríamos tener más versiones instaladas. Eh, este comando de acá, el Spark Installed Versions, es el que nos va a mostrar qué versiones del Spark tenemos instaladas en este momento en el sistema. Yo, por ejemplo, tengo estas dos versiones. Tengo la versión 2.3.3 y la versión 2.4.3. Y también me está mostrando el directorio de trabajo, ¿no? De dónde están instaladas estas. En el caso de ustedes, posiblemente no les debería aparecer nada, si es que no lo han logrado instalar todavía, ¿no? Y el siguiente paso es en realidad instalarla, ¿no?
el siguiente paso. A ver, por ejemplo, yo voy a instalarme esta versión 3, la última versión, para ver qué es lo que sucede. Entonces, si no tienen ninguna versión instalada, cuando hagan este comando spark installed, les debería aparecer nada, ¿no? Que no hay ninguna versión. Una vez que decidimos por decir qué versión instalar, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero esta última, la versión 3? Simplemente utilizamos el comando spark install y ahí le damos, entre comillas, la versión. En este caso, la versión 3.0. Este es un proceso que va a demorar un poco porque va básicamente a descargar el archivo Spark, ¿no? El archivo para la instalación. Y como verán, este archivo no es nada pequeño, ¿no? Acá me dice que se está conectando con el servidor y está descargando la versión 3.00 que pesa 210 megas. Así que va a empezar a descargar las 210 megas para tener la versión instalada del Spark. ¿Qué tal les ha ido? A ver, mientras va descargando esto, ¿qué tal les ha ido con la instalación? Si han logrado llegar hasta esta parte. ¿O les ha salido algún error? ¿Cómo les ha ido? Ya, Lucero sigue instalando. ¿Qué tal Carlos, James, Melanie? ¿Han logrado llegar hasta este paso? O igual lo están probando ahora, tal vez. Ya, super el James, no tuvo problemas. El 2.3, super. Melanie también, sin problemas. Super. A ver, esperemos ahí que se descargue. ¿Cuál es la idea? Que esta instalación debería correr sin ningún problema hasta el final, ¿no? Y para verificar que esto está bien, deberían, una vez que esto termina, hacer correr nuevamente el Spark Installed y ver si está, si el equipo reconoce la versión instalada, ¿no? Si el equipo reconoce la versión instalada. Eventualmente a veces identifica y sale, ¿no? el mismo Spark te menciona que tuvo problemas de instalación debido a la versión de Java, ¿no? Y te da una página para que vayas a esa página y descargues la versión de Java 8. En algunos casos suele llegar hasta esta parte, pero suele tener conflictos con los permisos del directorio en Windows, ¿no? Por alguna razón, en la parte donde se instala, ¿no? En el directorio de trabajo donde se instala, está protegido por el tema de sistemas y uno no puede iniciar sesión ahí, ¿no? Así que ese sería un segundo error que puede ocurrir. Para eso, para ese escenario, a veces lo mejor es tratar de instalar en otra parte, ¿no? Instalar en otra carpeta. Y ese es uno de los argumentos que se puede introducir en este comando Spark install, ¿no? Si es que fuera un tema, ¿no? En mi caso, por ejemplo, se están instalando estos Sparks se están instalando en este directorio, ¿no? El semestre pasado ha pasado eso, ¿no? Que los directorios de varios compañeros o no existían o estaban protegidos. Y eso hacía que no, finalmente la sesión no podía iniciar. Sabía que redireccionar la instalación. Normalmente es fácil, ¿no? Normalmente es rápido. En, en los sistemas Linux esto es bien rápido y no tienen errores ahí, o en los sistemas de Mac, ¿no? Pero en los Windows siempre han habido problemas, ¿no? En los Windows siempre ha habido problemas. Ya, ya voy a ir terminando. Tal vez mientras va instalándose, para que vean que está ahí siguiendo el programa. Esto va a ser necesario hacer, ¿no? Este proceso de instalación.
solo una vez, ¿no? Solo, a menos que quieran actualizarse una nueva versión del Spark, ¿no? Después no vamos a volver a estos comandos en otra ocasión, ¿no? Así que por eso es importante que todos tengamos funcionando esto. Porque el flujo de trabajo que vamos a tener hacia adelante ahora es, cada vez que queramos trabajar con el Spark, tenemos que iniciar o crear una sesión, ¿no? Tenemos que crear la sesión del Spark, ¿no? Y crear la sesión del Spark es básicamente darle de alta para que el Spark arranque, ¿no? Para que el Spark arranque. El Spark en el fondo es como una especie de, bueno, como es un framework, es como tener un servidor interno, ¿no? Un servidor local en el equipo que tiene su propia gestión de archivos, tiene su propia configuración y todo lo demás, ¿no? Así que, a ver, veremos si este no tiene problemas. Debe estar descomprimiéndose y cargándose. Ya igual Lucero ya lo tiene, súper, entonces ya está, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ahí termina, la instalación está completa, ¿no? Y cuando vaya a las versiones instaladas del Spark, esta línea 53, va a aparecer también la versión 3.0, ¿no? Que es la última disponible al menos, ¿no? Para el ERE. Y bueno, por eso se instala el Spark en esa versión y se instala también el Hadoop en su última versión. En todos los casos se ha instalado el Hadoop 2.7, ¿no? No es necesario en realidad eso, cambiar demasiado. Y eso es porque el Hadoop, el concepto lo introduce el Hadoop, ¿no? Spark lo que hace es volver más eficiente el concepto. Ya está, ¿no? Una vez que ya tenemos esto instalado, ¿no? Les parecería que está todo bien. El último paso para saber que hemos hecho casi todo bien o el equipo está sin muchos problemas es iniciar la sesión, ¿no? Es iniciar la sesión. Hay dos pasos, ¿no? Es siempre iniciar la sesión y desconectar la sesión, ¿no? Iniciar la sesión, desconectar la sesión. Eh, para iniciar la sesión, lo que hacemos es utilizar el comando spark connect, ¿no? Spark connect. Definimos eh, definimos si quieren una especie de registro base, digamos, ¿no? Definimos el tipo de conexión en realidad, ¿no? En este caso, como es una sola computadora, la conexión es de tipo local, ¿no? Es simplemente en el archivo, o sea, simplemente en la computadora. Eh, Hay maneras de utilizar el Spark en dos, tres equipos simultáneos para aprovechar más todavía un posible, una base de datos tal vez más grande, ¿no? Aprovechando el rendimiento de esas tres computadoras, ¿no? Que ya es para procesos un poco más intensivos, ¿no? Y eso normalmente se hace en la conexión. En esos procesos de conexión a veces se define una computadora central, digamos, la jefa o la maestra, y los demás computadoras son como los esclavos, ¿no? Y la idea es que nosotros ahí con el Spark podemos darle tareas específicas a los esclavos a partir del máster o podemos mandar un ejercicio central al máster y el máster reparte las tareas entre los esclavos, digamos, ¿no? Es un poco la idea. Pero eso funciona cuando tenemos más computadoras, ¿no? Podemos tener más de ese tipo de cosas. Entonces esto básicamente es simplemente local para que funcione desde el equipo. Y acá en la parte de versión ponemos la versión del Spark que queremos iniciar. Yo tengo tres Sparks instaladas, el 233, 243, 300. Cualquiera de ellas podría iniciar. O podría también iniciar más de una, ¿no? Que no es lo recomendable, ¿no? Pero igual podría, ¿no? En este caso estoy trabajando con esta, la 243, ¿no? Podemos probar más adelante con la 3.00 para ver si todo va bien. Pero por el momento ustedes pongan la versión del Spark que tengan instalada, ¿no? Tal vez tienen la 233, simplemente acá poner esa, ¿no? La 233, en mi caso la 243. Esto la primera vez va a tardar un poco, ¿no? No mucho, pero va a tardar un poco. Ahí iniciamos. Y se está conectando con el Spark. ¿Ya? Se está conectando con el Spark.
Ya. Sí, era previsible. En el caso de Lucero, le salió que Java es requerido para conectar con el Spark y descargue, instale Java. Ya. No sé cómo y les ha ido a los demás. Ya. Falló de la versión. Pucha, ya ese error es nuevo. A ver, yo pondré la última versión tal vez para ver qué tal. ¿Cómo han sido los demás? A ver, tal vez antes de ir viendo esas alternativas, bueno, esos errores. eh, en mi caso que ha conectado normal, ¿no? En mi caso que ha conectado normal, si ven en esta pestaña justamente de conexión, ¿no? Si ven en esta pestaña de conexión, ya ha aparecido la conexión del Spark. Me dice, tienes una conexión activa, ¿no? Es una conexión local y es con el Spark, ¿no? Es con el Spark. Aquí está la conexión, ya. Ya está funcionando la conexión. Quiero desactivar la conexión, simplemente hago Spark Disconnect y se va y ya se ha desconectado el Spark, ¿no? Ya se ha desconectado el Spark. Voy a probar con la otra versión, la 3.0.0, para ver si todo está bien con esa versión. Nuevamente está intentando conectarse, está habilitando el servicio en la computadora y veremos qué tal. Y está. Aquí nuevamente, ¿no? Ha aparecido en conexión, una conexión local del Spark. Tiene bastante opción el Spark, utilizar directamente el lenguaje SQL, ¿no? Tiene esas alternativas acá. Ya, entonces es clave que nos esté funcionando hasta esta parte a todos. En el primer caso de Lucero es un problema del Java, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahí es instalarse Java. Tal vez la última versión o la versión 8 si es que no fuera el problema. Entonces, a la página web que te direcciona es esta página, la de Java. Antes era mucho más fácil, pero ahora creo que hay que registrarse, ¿no? Entonces, acá en descargas, puedes simplemente, acá está, ¿no? La versión 8 recomendada, la actualización de 79 megas, 64 bits para Java. Nuevamente, entonces, al enlace que te mande, que es justamente ese de java.com.en, puedes irte a descargas y en descargas puedes, eh, bueno, te va a aparecer esta, ¿no? Te va a aparecer la opción según tu sistema operativo y lo único que deberías hacer es aceptar y iniciar con la descarga y en esta versión nos va a pedir, si no me equivoco, que, bueno, está descargando directamente, ¿no? Está bien. ¿No? Y es esperar que descargue y instalarlo. Veremos si con eso, Lucero, se soluciona el problema tuyo. Veremos si con eso se soluciona el problema tuyo. Ya lo voy a cancelar. En el caso de James, parece ser un tema de directorios. ¿No? Parece ser un tema de directorio. Lo primero tal vez sería ver, asegurarse de que acá está exactamente la versión del Spark que aparece acá. Y si no fuera ese, y bueno, si eso está bien, hay que ver si es que se está logrando conectar con... no, eso está con otra cosa.
acá, digamos, ¿no? si puedes hacer este comando, el spark-dir, y ver si es que te manda normal, ¿no? Si está todo bien. Para ver si te muestra el directorio y la opción sería verificar si efectivamente está en este directorio el Spark, ¿no? En mi caso, para verificar si está ahí el Spark, lo que tendría que hacer es irme a la carpeta de, bueno, buscar ese directorio en realidad, ¿no? Para ver que esté, que en realidad debería estar, no necesariamente acá, acá debería estar. A ver, ¿dónde está? Bueno, no, es un tema de las barras. En mi caso, por ejemplo, acá está el Spark, ¿no? Y aquí están los 4 Sparks. En tu caso, James, tal vez deberías verificar según la dirección de dónde están, si están las versiones del Spark trabajando en ese directorio. Y también si es que en esa carpeta por ahí tal vez tiene un problema de permisos, ¿no? No está oculto, ¿dónde está seguridad? ¿Ves? Por ejemplo, en mi caso está, no hay ningún tipo de restricción, digamos, ¿no? Para el sistema. Este puede ser otro problema a veces, ¿no? Este puede ser otro problema a veces para la carpeta en general. Pero a ver si puedes ir revisando eso. Y bueno, igual en el caso eh, de Lucero es descargarse la versión de Llama para ver qué tal, ¿no? Ya, súper. Lo que deberías hacer, Lucero, si es que ya has descargado y has instalado, lo mejor es cerrar tu versión del ERE, ¿no? Y otra vez iniciarla y ver si hay alguna modificación en esto de la versión del Java, ¿no? Si hay alguna modificación en esta versión del Java, porque aquí debería cambiar, ¿no? Con tu nueva instalación. Debería incorporarse la nueva instalación. Pero hay que cerrar el ERE para que nuevamente se conecte con el Java, ¿no? En el peor de los casos, de iniciar el sistema, pero no creo que se debería llegar a eso. Pero acá debería aparecer la versión de Java que acabas de instalar. Y si no, igual hay un comando en el ERE para que busque el Java, digamos, ¿no? Porque otro problema puede ser ese. A ver, normalmente para ver si todo el Java está funcionando, eh, una manera para ver si el Java está funcionando sin problemas, deberías ir por este lado, ¿no? A ver, antes de creando, vamos a ver acá otro, vamos a crear unas pautas, ¿no? Soluciones a problemas de instalación. Otra manera para saber si el Java está bien instalado y el ERE está trabajando con el Java sin problemas es tratar de instalar y ver si funciona sin problemas el paquete ERE-Java. Ahora yo lo voy a instalar.
Lucero, ah, ya, qué bien, qué bien. Súper, porque esto del área Java funciona, o bueno, por el otro lado también de reiniciar. Bien, ya tenemos, bueno, si ya te funcionó, la sesión ya te funcionó, ¿no? Esto de crear, bueno, iniciar la sesión en el Spark. Si eso te funcionó, está súper bien. Ah, ya, súper, qué bien. Ya. ¿Qué tal entonces, Melanie o Carlos o James? ¿Cómo les va con esa parte? En mi caso igual ¿no? Si fuera un problema de Java, esta librería de Java no debería funcionar, ¿no? Pero en mi caso ya lo he instalado, lo he vuelto a probar con la librería, con el library y está funcionando, ¿no? Si fuera un programa de Java. En el caso de James es más que todo el problema de directorios. Que a ver, de momento y voy a buscar alguna alternativa a eso. Ya, la otra opción, a ver, para tratar de forzar a que la reconozca, si está instalada, en teoría, el Spark se conecta a esta carpeta. Bueno, no se conecta a esa carpeta. ¿Dónde estoy? Voy a... Aquí está. Ya. Está bien, ¿no? Está, está bien, esa dirección es la donde está. Y esa carpeta, ese archivo existe, ¿no? Sí, lo de los slash no deberían ser un problema, pero esa dirección existe, ¿no? Y está funcionando. O sea, has encontrado esa carpeta y el archivo Spark 233bin, digamos. Porque la otra opción acá sería para esta conexión, digamos, si es que no es... El problema es que en el ERE, ¿no? El problema no está... el problema es que el ERE no está necesariamente trabajando bien en esto. O sea, no está pudiendo conectarse con ese lugar. Vamos, se puede poner acá, lo voy a hasta bajar aquí para que tengamos esa vista. Eh, Vamos a poner Spark Home. Y en el Spark Home voy a ponerle yo, en el caso, la carpeta donde están los Sparks, ¿no? La carpeta donde están los Sparks. Esa podría ser otra,
otra solución para ver, veremos si es que a mí me funciona. Debería poder darle exactamente desde donde quiero que se conecte, ¿no? Esto lo voy a aumentar para no tener problemas. Esta es, el Spark Home va a definir la ruta de la carpeta central del Spark, ¿no? Y esto de la versión lo voy a mantener, porque en realidad de esa carpeta quiero la versión 330, ¿no? Veremos si a mí me funciona sin problemas. Parece que sí. Y sí, se está conectando. Voy a probar a hacer una variación acá con la 233, digamos. La 233. Bueno, acá si pongo cualquier error me debería decir que no encuentra esta carpeta. Porque se está conectando. Claro, a ver, puedes probar tal vez, James. Ahí le pones el Spark Home, que sería la carpeta donde está el Spark, y ahí abajo le puedes poner la versión. Que igual creo que sin versión igual debería funcionar. Spark Bueno, no. Es que poner nomás la versión. Sí, bueno, sí se está conectando, ¿no? Ya, ya le está conectando hasta la parte de la conexión. ¿Qué tal, Carlos o Melanie? ¿Cómo les fue?
Mismo errores, ¿no? Qué raro, che. Y puedes probar instalando otra versión del Spark, tal vez la 2.4. Bueno, una opción que sugieren es borrar toda la carpeta Spark, ¿no? Es toda esta carpeta Spark, borrarla del sistema y reinstalar la instalación, ¿no? Bueno, hacer nuevamente la instalación. Que puede ser un tema, ¿no? Que puede ser tal vez una solución. Porque es raro, ¿no? Porque tienes instalado, no hay problemas, no tienes problemas con el Java, pero el ERE no está pudiendo conectarse con esa carpeta. Es, una opción es usar la carpeta Spark y nuevamente instalar el ERE, ¿no? Bueno, no, nuevamente instalar el Spark desde el ERE, que podría ser otra solución. A ver, voy a, voy a esperar un rato, sí, a ver si hay otras posibles recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido a los demás? ¿Qué tal, Carlos? Melanie, ¿cómo les ha ido? En tu caso, Lucero está funcionando, ¿no? Está la conexión sin problemas. Hay que ver qué tal. ¿Qué más podríamos buscar? A ver, entonces, a ver, a James esperaremos para que se instale otra versión para ver si ese puede ser el error.
que si aún haciendo eso no te funciona James, la otra alternativa es instalar el Spark manualmente y desde el ERE direccionar a eso, ¿no? Y eso va más o menos por eh, entrar a la página del Spark, elegir alguna versión acá, digamos la 247, también el Hadoop el 2.7 que es el último, eh, descargar, digamos, la versión de Spark desde acá, instalarla y tal vez ahí tener más control sobre el directorio de trabajo, ¿no? Capaz es un tema de permisos o está como una carpeta oculta, ¿no? Porque el ERE es el que no puede conectarse finalmente. No, sería hacerlo más manualmente, ¿no? Que está acá a la 210 megas de la 3. A ver, esperemos para ver qué es lo que sale. Entonces tal vez a ver, mientras James vamos viendo lo de James de la instalación. Ah, ya, si ya has descargado este ZAR, no. ¿O cuál ZAR? De la carpeta de Spark. Tú dices de acá, de estas. Porque este en realidad debería ser un fichero de archivos como esta, ¿no? Sí, porque es más o menos directo, ¿no? Esto del... Porque si te has descargado desde la página del Spark, que yo lo tengo, bueno, descargando acá, sí, deberías de directamente subirlo, ¿no? Porque ve, estas. Sí, a ver, tal vez puedes contrastar con esta, ¿no? A veces se sabe pasar que, me acuerdo, el anterior semestre varios no tenían algunos archivos que aparecen acá, por ejemplo, ¿no? Y por eso también no los identificaba, ¿no? Por ejemplo, en mi caso aparecen todas estas carpetas, ¿no?
que es justamente la base, la configuración, algunos ejemplos. Posiblemente ese sea el caso, ¿no? Entonces, sí, lo más recomendable es reinstalarlo, ¿no? Reinstalarlo. Y ponerlo, tal vez, bueno, sí, reinstalarlo, ¿no? Sería lo más óptimo. Porque aquí igual, por ejemplo, están los ejemplos del ERE para las librerías, ¿no? Que tiene para otras cosas. Son estos. No, en ejemplos. Aquí están, ¿no? Para hacer Machine Learning hay hartos ejemplos, ¿no? Spark, ¿no? Ya, super, entonces avanzaremos y lo ideal sería justamente, ¿no? A ver, en mi caso ya acabo de descargar esto. Voy a extraerlo en esta carpeta. La forma más larga sería eso, ¿no? Descargándose del Spark, descomprimiendo esta carpeta, poner en algún lugar central, digamos, para hacer el direccionamiento después, ¿no? Esta, por ejemplo, en mi caso, la voy a poner como, a ver si me funciona. Esta de mí está en descargas. Ahí está el Spark Home. Y esta es la versión 3.1, ¿no? Claro, no lo está localizando. Ya, lo voy a copiar mejor entonces. Acá. Y veremos si me reconoce la versión 3.1. Ya no, es que tengo que cerrar el ERE y tengo que volver a abrir. Ya, continuaremos entonces. Tal vez lo podemos ir revisando en la semana, porfa James, para que veamos qué puede ser cuál puede ser el problema, ¿no? Tal vez nuevamente instalar, ¿no? Desde el Spark el EYR y ver que todas las carpetas, cualquiera de estas, eh, a veces ese sabe ser el problema, ¿no? Pero ha instalado y no se han puesto finalmente todos los archivos. Ya, entonces continuaremos un poco del uso del Spark para ir viendo qué tal. Ya, a ver, en esto de la conexión, ¿qué es lo importante? Es que si es que ustedes notan acá, ¿no? Ya me aparece la conexión estable, ¿no? La conexión es de tipo local y se está realizando con el Spark, ¿no? Una de las ventajas acá es que
ya está funcionando el Spark, ¿no? Ya está funcionando el Spark. Ese es uno de de los temas más relevantes en este punto, ¿no? Como ya está funcionando el Spark, entonces lo más recomendable en esta parte debería ser un poco mirar las características que el Spark tiene. Antes de mostrarles la configuración, ¿no? Antes de mostrarles la configuración, puedo irme acá. Esto los voy a mostrar antes de ver esto de de la configuración. Esto lo voy a llevar mejor más abajo. Ya. Entonces, la conexión la hacemos con el Spark Connect, ¿no? Con el Spark Connect. Una vez que está conectado, nosotros podemos ver el estado de la conexión y un poco los trabajos que va a hacer el Spark después. Entonces ahí, por ejemplo, está el comando Spark Web, ¿no? El comando Spark Web, y le damos la conexión, el tipo de conexión, SC, ¿no? Le damos la conexión y se va a desplazar se está desplazando justamente una página web, que en el fondo es un Shiny, no es un Shiny funcionando desde el ERE, para ver cómo está el Spark formalmente. Esta es una dirección que está funcionando desde el equipo. Ahí está, en este caso, la dirección local del equipo. Y este es como básicamente un monitor. Es un monitor de trabajo para el Spark. Tiene justamente estas pestañas, ¿no? Esas pestañas. Esta pestaña de Jobs, a medida de que nosotros vayamos pidiéndole algunos procedimientos a la base de datos, ¿no? Cargando, pidiendo tablas, haciendo algún procedimiento, acá van a empezar a aparecer los jobs, ¿no? Los trabajos. Después tenemos esto de las etapas, que no es tan relevante. Tal vez esto de la memoria sí, ¿no? Acá van a empezar a aparecer los archivos que yo vaya cargando al Spark. Los archivos que yo vaya cargando al Spark. Después tenemos información del programa y tenemos igual acá, por ejemplo, en esta está bien, ¿no? Esta es otra pestaña importante. Esta es otra pestaña importante porque es la que me va a mostrar de alguna manera el estado de la memoria del equipo. Bueno, más que de la memoria del equipo, sino de la sesión del Spark, ¿no? Por el momento, por ejemplo, ¿no? Por el momento, por defecto, ¿no? Por defecto, al momento de iniciar la sesión del Spark, el equipo le ha asignado casi 900 megas solo a la sesión del Spark para que vaya trabajando, ¿no? Aquí está la asignación de la memoria. Y de esa memoria que se ha asignado al Spark, acá es cuánto se ha usado de esa memoria asignada al Spark. Los cores disponibles, en este caso hay 4 cores disponibles. Cuántas tareas se han realizado, es básicamente una tabla de información de lo que vamos a ir viendo básicamente, ¿no? Si hubieran más equipos conectados a esta sesión, aquí aparecerían seguramente más filas, ¿no? De esta tabla lo más importante es estas dos, ¿no? La memoria que tiene el Spark disponible para trabajar, que nosotros podemos cambiar este parámetro, ahorita vamos a cambiarlo. Y también la memoria que se está usando actualmente, ¿no? A medida de que nosotros vayamos haciendo procedimientos, vayamos creando objetos, vayamos viendo esos detalles, esta memoria va a empezar a incrementarse, digamos, ¿no? De los 900 megas disponibles dentro del Spark, ya se han gastado 400, ¿no? O 500, son las que están ocupadas. Esto es principalmente, ¿no? Esto sirve principalmente para no congestionar el procesamiento del equipo, ¿no? Le estamos diciendo que solamente utilice, por decir, en este caso, utilice 912 megas del equipo, ¿no?
El resto que se quede para el funcionamiento de otros procedimientos del ordenador. Pero nosotros podemos cambiar estos parámetros, ¿no? Nosotros podemos cambiar estos parámetros. Así que veremos esas opciones, ¿no? Que sería justamente la parte de configuración. Sería justamente la parte de configuración de esto. Ahí bueno, después está esta pestaña SQL, ¿no? Que de alguna manera es como el Spark trabaja con el lenguaje SQL. Cualquier cosa que nosotros le pidamos en el ERE, en el fondo lo que hace el Spark es traducirlo a un lenguaje SQL y el lenguaje SQL lo manda al Spark para que interprete y ejecute ese procedimiento. Entonces acá se van, este es como un historial de los comandos SQL que se han ido realizando, ¿no? Más o menos, ¿no? Para habilitar la sesión, para hacer todo esto. Este es un repositorio básicamente de eso, ¿no? Es como un historial de los comandos que se han utilizado vinculados al uso del Spark, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya, vámonos a la configuración, ¿no? Vámonos a la configuración. Ya, a ver, yo puedo, ¿no? Yo puedo cambiar la configuración del Spark en dos temas importantes, ¿no? Primero es darle justamente el tamaño de la memoria que va a utilizar, ¿no? Con la opción, esta línea básicamente hace eso, ¿no? Y aquí le estoy diciendo que eh, que utilice justamente los 2 gigas de la RAM del equipo, ¿no? Le estamos pidiendo que utilice 2 gigas de la RAM del equipo. Esta de acá es en realidad para fraccionar un poco el uso de esas 2 gigas de memoria, digamos, ¿no? ¿Cuántas se van a utilizar específicamente para la parte, digamos, de funcionamiento del Spark propiamente, ¿no? Veremos un poco el cambio con estas dos, ¿no? Y ahora les explico más o menos cómo va. Hago coser estas 3 líneas. Hago coser estas 3 líneas y voy a volver acá al executor del Spark. Veremos si ha cambiado en algo. Bueno, creo que no ha cambiado acá. Le voy a poner 1.5 para ver si con eso cambia. Un momentito, voy a desconectar la sesión del Spark. Voy a hacer la configuración del Spark y ahora voy a iniciar otra vez la sesión. Si es que el equipo no tiene la suficiente memoria, normalmente carga la memoria disponible. No puede asignar más de 912 megas. Y sí, al parecer no me puede asignar más de 912 megas por más que le estoy marcando esto. Estas de acá,
estos valores de acá, James, están entre comillas, ¿no? Es por un tema de asignarle justamente. Es porque, a ver, acá en conf debería acceder justamente al shell, ¿dónde está? Es esta, ¿no? Y otra opción para esto es básicamente eso, ¿no? Configuración, que es el Spark de la shell drive, esta. Que están las 2 gigas definidas, pero al parecer no quiere cambiar por un tema de que debe estar reservado, debe ser lo máximo que se puede lograr. Perfecto, está nulo. Le podemos bajar, a ver, 0.5. Veremos si con eso me baja esto. Mira qué raro que no quiero reconocer. Esto no es tan necesario. Sí, tal vez podemos ir por ese lado, ¿no? A ver, le pondremos... le ponemos 400 megabytes. Veremos si hay algún cambio acá. Qué raro, a ver, voy a desconectar la memoria. No está reconociendo bien esto. Ya, estoy cerrando la sesión del Spark. Estoy definiendo la configuración del Spark. Y deberíamos conectarnos al Spark. Tal vez sea un tema de la versión, ¿no? Tal vez la versión 3 tenga alguna restricción para esta parte, ¿no? Porque para las anteriores versiones funcionaba normal. Ahorita vamos a cambiar de versión para ver si puede hacer eso. Ahora, esto no es necesario siempre, ¿no? Pero es bueno controlarlo cuando tenemos una base de datos un poco más grande y no queremos que el Spark, digamos, eh, define un tamaño un poco menor, ¿no? Del que podríamos tener. Ya, a ver, digamos, si fuera ese el caso. Ahí está, y veremos el executor. Claro, le sigue asignando más. Voy a cambiar de versión para mostrarles que tal vez es un tema de versión. Vamos a irnos a la versión más antigua, la 2.4.3. Ah, no, no es acá, perdón. Versión 2.4.3. Ya esta es, por ejemplo, diferente, ¿no? Acá la toma como NDDs, no como MIB. Y veremos si cambia algo con esto. Vemos otra vez las 2 gigas.
es que ha sido mi error. Esto debería desconectar la sesión. Desconectar la sesión, hacer la configuración del Spark y recién conectarme al Spark. Ese es el orden. Y no quiere cambiar, no está moviendo ese extraño. En el anterior semestre nos ha funcionado esto sin problemas. Qué raro que no se quiera mover esto. Ya, a ver, lo voy a revisar eso para la siguiente clase. Porque eso nos debería dar más posibilidad de manejar más memoria, ¿no? Porque esto de alguna manera es restricción en algunos casos, ¿no? Al momento de querer leer una base de datos principalmente, ¿no? Ahí va a ser un problema. Lo voy a revisar para el lunes y con eso podemos tratar de solucionar esa parte. Ya, entonces esto que quede un poco pendiente de la configuración. De todas maneras, sin entrar a esta configuración, el Spark ya está listo para usarse, ¿no? Ya está listo para usar. Para apagar la conexión, es bueno igual mencionarles que se utiliza el comando Spark Disconnect para cesar la sesión, ¿no? Que abramos sesión o que cerremos sesión significa que el sistema de ficheros, ¿no? El sistema de ficheros que tiene el Spark se está activando. Y lo siguiente que nos queda en realidad es justamente empezar a cargar bases de datos, ¿no? Cargar bases de datos. Eso es lo que nos faltaría, pensando en el procedimiento interno de justamente arreglar, bueno, ver un poco de explorar, visualizar, modelar, ¿no? Y todas las etapas que pueden haber dentro del flujo de trabajo del análisis de datos. Tal vez de estos gráficos de acá, el que más vale la pena es... está bien, es un poco la idea. Nosotros no necesariamente vamos a cargar la información o las bases de datos al ERE. El ERE es un intermediario, ¿no? Pero con el ERE vamos a manejar al Spark, ¿no? Entonces lo que hacemos es, con el ERE, le damos una instrucción al Spark. El Spark, en base a esa instrucción, puede hacer, por decir, ¿no? Importa la base de datos. O sea, en el Spark se define básicamente la fuente de información. Con el ERE tratamos justamente de interactuar con el Spark de esa forma. El ERE manda la instrucción, el Spark recolecta de alguna manera los resultados y los devuelve al ERE, ¿no? Esa es un poco la estructura básica, ¿no? El ERE simplemente es un intermediario de lo que está haciendo el Spark. Y la base de datos como tal están en el Spark, ¿no? En el Spark se define como tal. Para hacer la importación de datos, igual que nosotros hemos visto en algunos casos, están de alguna manera cerradas a ciertos programas, digamos, ¿no? Esto por el tema de distribución, ¿no? Es uno de los elementos más comunes para distribuir bases de datos, por ejemplo, es el CSV. Entonces, el Spark tiene su propio comando para leer en CSVs, ¿no? Spark read CSV, si tuviéramos un CSV en algún lugar, ¿no? Y otras estructuras igual orientadas a bases de datos, como el JSON, el DeepSVMS, el ORC. Igual si tuviéramos blocs de notas en algunos casos. Si fueran ficheros, podemos leerlos utilizando estos comandos, ¿no? Si fueran ficheros con estas extensiones. El otro escenario, que tal vez es el más fácil antes de entrar a esto, es... tratar de llevar algún objeto, ¿no? Tratar de llevar algún objeto que ya está en el ERE al Spark, ¿no? Esa es la otra opción, ¿no? Podemos llevar un objeto que cargamos o que creamos en el ERE para llevarlo al Spark.
¿no? Podemos trabajar desde esas dos corrientes, digamos, ¿no? O cargamos una base de datos desde ficheros, digamos, convencionales como de este estilo, o lo cargamos en el ERE y a partir del ERE lo pasamos al Spark. En esto la recomendación es que el Spark no tiene algo tan desarrollado, por ejemplo, para leer bases de datos en formatos con programas estadísticos, digamos. No es que vamos a poder, eh, no hay un Spark Read SPSS, digamos, ¿no? Un Spark Read DTA para el Stata, ¿no? Lo más recomendable en esos casos siempre es tener la base de datos generada en un CSV. Ese es el mejor escenario para el Spark. Eso principalmente pensando en que los grandes volúmenes de datos normalmente se generan en otro tipo de espacios, no necesariamente con un enfoque estadístico para tenerlo en un SPSS, en un DTA, ¿no? Ahí los ejemplos, por ejemplo, de los flujos de movimiento en los aeropuertos, normalmente se guardan toda esa información en ficheros CSVs, por ejemplo, ¿no? La información que generan los supermercados a partir de sus movimientos diarios, igual se pueden guardar en ficheros tipo CSV. No necesariamente tienen el objetivo de utilizar un software estadístico como el Stata, el SPSS, ¿no? Así que eso es importante mencionar, ¿no? Saber, solamente tal vez para mostrarles un poco del uso del Spark. Yo puedo tener cualquier objeto aquí creado, ¿no? Cualquier objeto dentro del ERE, ¿no? Yo puedo aquí, por ejemplo, decir, voy a crear una matriz, ¿no? Una matriz de medio grande, bueno, no tan grande, pero voy a crear una matriz con 10.000 valores, ¿no? 10.000 valores, por decir que sean de 1000 por 1000, ¿no? Una matriz con 1000 valores normales, digamos, ¿no? Esta matriz la voy a volver data.frame y esta se va a llamar BD, digamos, ¿no? BD. Esta BD es una matriz, si es que me voy acá al environment, esta BD es una matriz de 1000 observaciones con 1000 variables. 1000 observaciones con 1000 variables. Este es un objeto que está en el ERE, ¿no? Yo lo puedo, si le pregunto la estructura de esta base de datos, me va a decir es un data frame con 1000 variables, con toda la información, ¿no? Ahora, es distinto tener un objeto en el ERE, digamos, tener cargado el objeto en el ERE, que tener cargado el objeto en el Spark. En el Spark, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede hacer sin muchos problemas con el Spark, ¿no? Podemos nosotros llevar objetos que están en el ERE hacia el Spark. Y el comando ahí es el copy to, ¿no? Que lo vamos a ver yo creo que en la siguiente clase, pero con el comando copy to yo le puedo decir, esta base de datos, esta BD que acabo de crear, llévala al Spark, ¿no? Y en el Spark le puedo dar otro nombre, o le puedo dar el mismo nombre, digamos. Para ordenar le voy a poner spbd, digamos, ¿no? Es una base de datos que está en el Spark, por ejemplo. A ver qué nos marca. Eso es porque nuestra sesión está instalada. Ah, perdón. Mi error. Tengo que darle la sesión, ¿no? La sesión en este caso que está activa, que es la SC, ¿no? Nuestra sesión SC es la que está activa. Y ahí le paso el objeto, BD, ¿no? Ahora sí, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta base de datos se está cargando al Spark. Se está llevando al Spark. Y si nosotros vemos acá la conexión, van a ver que ya van a empezar a aparecer los objetos que estamos cargando en el Spark. La primera vez siempre tarda harto, ¿no? La primera vez siempre tarda bastante. Y ya está, ¿no? En la conexión, por ejemplo, ya ha aparecido este objeto BD, ¿no? El objeto BD que le habíamos puesto. Si yo me voy acá al Shiny o a esta página, digamos, del Spark, y si yo me voy acá a la memoria, van a ver que me dice, bueno, en memoria actualmente está cargada un objeto que se llama BD, ¿no? No está fraccionada y en memoria pesa 7 megas, ¿no? Ya hemos ocupado 7 memorias del espacio disponible del Spark.
Si nos vamos acá al executor, van a ver que acá ha aparecido parte de esa información, ¿no? De los 956 megas que teníamos, estamos utilizando 9 megas hasta el momento, ¿no? 9 megas hasta el momento, con de este objeto. Entonces, esto ya lo vamos a retomar la siguiente clase. A ver, les voy a mostrar cuánto pesa esto en el R, que capaz que sea un poquito más pequeño porque es un objeto creado en el R, ¿no? En el R pesa 8.1 megas, ¿no? 8.1 megas. En el caso del Spark está pesando 7.9 megas. No hay una ganancia sustancial, pero tal vez cuando veamos más archivos de datos, ahí van a ver la diferencia, ¿no? Ahí se va a ver la diferencia principalmente. Ya, entonces, lo que les voy a pedir es que para el día lunes traten de tener instalado el Spark funcionando en sus computadoras. Si es que tienen problemas durante la semana, escríbanme, ¿no? Para que yo les pueda dar algunas pautas para que eso se solucione. A veces son por eso temas de directorio u otras cosas, ¿no? Hay que ver, digamos, ¿no? Hay que ver cuál puede ser el problema, ¿no? Así que eso básicamente. Terminemos acá y nos vemos el día lunes. No sé si tienen tal vez consultas, dudas, algo hasta esta parte. Sí, porque no vale la pena tanto avanzar si es que no todos tienen funcionando el Spark, ¿no? Y eso nos va a faltar. Bueno, ¿cómo sabemos que está funcionando el Spark? La conexión tiene que estar activa, ¿no? Acá, una vez que instalan, cuando ponen, esta lo voy a sacar de acá, cuando hacen coser este comando, ¿no? Spark Connect Master Local 24Ts con la versión, este tiene que funcionar, no tiene que mandarle ese error, ¿no? En mi caso, a ver, lo voy a desconectar la sesión activa. En mi caso, yo le puedo poner Spark Connect. Si esta línea funciona con la versión que ustedes tengan instalada, entonces el Spark está funcionando, ¿no? El Spark está funcionando. Ya, les voy a pasar este script para que lo tengan. Les voy a pasar al Telegram ya nomás, ¿no? No hay ningún corriendo. Y bueno, igual, siempre es bueno desconectarlo, ¿no? Igual si cerramos el RStudio se va a desconectar automáticamente, ¿no? Probaré con la 301 que igual debería funcionar ya. No me está permitiendo conectarme. Ya, a ver, eso lo voy a tratar de solucionar por el día lunes si es que siguen teniendo los problemas de conexión. Ya, súper, entonces no sé si hay más consultas, les voy a pasar ya nomás este archivito para que lo tengan.